El rey Saúl está atormentado por espíritus malignos, y las historias bíblicas explican cómo un rey de personas piadosas se ve atormentado. Explicar esto implica abordar 4 acertijos complejos. Desglosemos estos problemas en términos más simples y discutamos cómo se relacionan entre sí. Enigma 1. Saúl estaba desesperado por matar al hombre según el corazón de Dios. Cuando pensamos en el rey Saúl, a menudo recordamos a un rey obsesionado y desesperado por la caída de David. Persiguió a un hombre inocente de una ciudad a otra con la intención de matarlo. Saúl le dijo a su hijo Jonatán y a todos los asistentes que mataran a David, pero Jonatán se encariñó mucho con él y lo advirtió. Saúl buscó a David con gran determinación, e incluso asesinó a aquellos que encontró culpables de esconder a un presunto traidor del rey. El rey preguntó quién, entre todos sus siervos, era tan leal como David, pero aún así sentenció a David y a toda su familia a la muerte. Luego ordenó a los guardias a su lado que mataran a los sacerdotes del Señor, porque también se habían aliado con David. A pesar de esto, los oficiales del rey se negaron a levantar la mano contra los sacerdotes del Señor. 1 Samuel 22. Sin embargo, Saúl no siempre fue un hombre malvado. De hecho, fue la primera elección de Dios cuando Israel deseaba tener su propio rey. Fue un rey valiente, competente y compasivo. Saúl fue el único que creyó que David podría enfrentarse a Goliat, y le dio una oportunidad cuando todos se reían de él. Después de esa confrontación única, David se convirtió en el héroe de la nación, amado por Saúl e incluso por su propio hijo Jonatán. Lo aceptaron como miembro de la familia y celebraron sus victorias. Sin embargo, algo sucedió más tarde en la vida de Saúl, y su admiración se convirtió en profundo resentimiento. Descubrimos varias cosas inquietantes acerca de Saúl después de que Samuel ungiera a David con aceite, indicando que Dios lo había elegido como el próximo rey de Israel en lugar de Saúl. Leemos en 1 Samuel 16, 14, 15. El espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu maligno del Señor lo atormentaba y aterraba. Los siervos de Saúl le dijeron que un espíritu maligno de Dios lo estaba atormentando. No deberíamos sorprendernos al descubrir que el espíritu de Dios abandonó a Saúl en este momento crítico de su vida, dejando un vacío en el que Dios envió un espíritu maligno para atormentarlo. Si Dios es todo bondadoso, ¿por qué enviaría un espíritu angustiante a Saúl? Esta pregunta puede abordarse considerando las diferentes maneras en que Dios puede enviar algo. Él puede enviar algo de manera activa o pasiva. Dios nunca es responsable del mal. Santiago 1:17 dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios a veces permite que ocurra el mal al retirar su mano de protección, sin ser la causa directa del mal. Podemos ver esto en la historia de Saúl, donde el Espíritu del Señor lo abandonó, dejándolo vulnerable a los ataques de Satanás. Satanás envió un espíritu angustiante para llenar el vacío en Saúl, causándole gran angustia. Afortunadamente, como cristianos, nos reconforta el hecho de que el Espíritu Santo siempre está con nosotros y no tenemos que temer que Dios nos lo quite. 1 Corintios 6, 19, 20. Es posible que Saúl estuviera siendo juzgado por su maldad pasada y rebelión contra la guía del Espíritu Santo. Esto podría considerarse como un ejemplo de Dios, permitiendo que Saúl continuara en sus caminos pecaminosos. En un momento, Saúl claramente tenía el Espíritu del Señor sobre él. 1 Samuel 10, 10. Pero era un hombre orgulloso y rebelde que resistía al Espíritu Santo. Constantemente rechazaba la guía del Espíritu e incluso le pedía que lo dejara en paz. Después de muchas negativas, Dios finalmente concedió el deseo de Saúl. Sin embargo, Saúl no se dio cuenta de las consecuencias de la partida del Espíritu. Creía que tendría más libertad para hacer lo que quisiera sin la presencia del Espíritu, pero se equivocaba.
En lugar de eso, se encontró aún más atormentado, ahora en esclavitud a un espíritu diferente. Incluso en su estado actual, Saúl tenía la oportunidad de arrepentirse y ser restaurado si aceptaba humildemente la corrección de Dios. Dios retiró su espíritu y permitió que un espíritu maligno lo afligiera. La palabra hebrea para esto es ba'ath, que significa caer sobre, sorprender y abrumar. Los eruditos del Antiguo Testamento, Kel y Dig, explican que el espíritu maligno de Jehová que vino sobre Saúl no era simplemente una sensación interna de tristeza por el rechazo anunciado, que se transformó en melancolía y ocasionalmente en accesos pasajeros de locura. Más bien, era un poder maligno superior que lo poseía, privándolo no solo de su paz mental, sino también agitando los sentimientos, ideas, imaginación y pensamientos de su alma hasta el punto de llevarlo a la locura en ocasiones. Esta enfermedad de Saúl era tan evidente para quienes lo rodeaban, que su sirviente sugirió audazmente que se buscara a alguien que pudiera tocar hábilmente el arpa para calmar al espíritu malo de Dios cuando lo atacara. 1 Samuel 16, 16, 17. Formas creativas de ejecutar su plan soberano. Respondió uno de los sirvientes diciendo: «He visto a un hijo de Isaí, el belenita, que es hábil en tocar instrumentos, un hombre valiente y fuerte, un guerrero, sensato en sus asuntos, una persona apacible y el Señor está con él». 1 Samuel 16, 18. No está mal ese currículum, ¿verdad? Es un músico talentoso, un hombre de valor, un guerrero con dominio de la palabra, atractivo, y el Señor está con él. Algo que esto me enseña es que nunca debes descartar nada de tu pasado. Dios tiene la capacidad de tomarlo y usarlo de maneras increíbles. Nunca sabes cuándo un evento de hace años abrirá una puerta de oportunidad en el futuro. Esto es exactamente lo que le sucedió a David. Estaba en los campos de Judá tocando su arpa, ni siquiera había conocido a Saúl, y sin embargo, estaba destinado a ser el reemplazo de Saúl. Sí, Dios ideó un método para reunirlos, la música. Poco después, David recibe un mensaje diciendo: «Saúl quiere verte». Es increíble cómo todo se une. Dios entreteje su voluntad sin nuestra ayuda. 1 Samuel 16, 19, 20. Entonces, Saúl envió mensajeros a Isaí y le dijo: «Envíame a David tu hijo, que está con el rebaño». Isaí cargó un asno con pan, una jarra de vino y un cabrito, y los envió a Saúl con David, su hijo. A pesar de que Samuel había ungido a David anteriormente, Isaí le permitió regresar con las ovejas. Ahora, un mensajero del rey llega diciendo que Saúl quiere ver a su hijo menor. Isaí libera a David, pero antes de separarse, le da varios regalos para el rey. La jornada de David continúa con un asno llevando pan, una jarra de vino y un cabrito, además de su instrumento musical colgado sobre su hombro. La habilidad única de David era desconocida para él, pero estaba a punto de emprender un viaje que eventualmente lo llevaría a convertirse en rey. Así es como funciona el plan de Dios. Puedes sentir que una habilidad que aprendió o utilizó en el pasado se ha perdido, o que ha desperdiciado su tiempo en algo que no importa. Dios puede tomar lo que parece ser una parte insignificante de su pasado y colocarlo en la situación perfecta para usar ese don o habilidad particular. Esto es exactamente lo que sucedió con David. Nunca dijo a Saúl: «Voy a ocupar tu lugar». Nunca actuó de manera desagradable frente a Saúl, ni sintió celos o envidia de la posición del rey. David era un hombre conforme al corazón de Dios y dejó que el Señor abriera cada puerta para él. Es importante señalar que cuando David conoció a Saúl por primera vez, el rey no tenía idea de quién era David. David era simplemente un joven con un instrumento musical colgado sobre el hombro, parado frente a Saúl. A pesar de esto, David se acercó a Saúl y lo atendió con humildad y respeto. El sucesor de Saúl estaba justo frente a él, y el rey no tenía idea. David no hizo mención de ello. Vino por una razón: ayudar al rey en su momento de necesidad.
1 Samuel 16:21. Luego, David se acercó a Saúl y lo atendió, y Saúl lo amó mucho. Más tarde, David se convirtió en su portador de armadura. ¿Por qué Saúl amaba a David? Porque según 1 Samuel 16:23, cada vez que el espíritu maligno de Dios estaba sobre Saúl, David tomaba un arpa y la tocaba para que Saúl se refrescara y se sintiera bien, y el espíritu maligno lo abandonaba. No conocemos los detalles exactos, pero se dice que Saúl estaba o bien caminando de un lado a otro en su cámara, lidiando con la locura, mientras David estaba sentado en un rincón tocando su arpa y posiblemente cantando uno de sus salmos. Incluso es posible que comenzaran a cantar juntos eventualmente, y David podría haber enseñado algunas de sus canciones a Saúl. A través de la presencia de David y su música tranquilizadora, Saúl encontró alivio y llegó a amar al joven. La capacidad única de David para liberar a Saúl de la depresión se convirtió en una realidad. El rey Saúl luego dice: «Que David ahora permanezca delante de mí, porque ha hallado gracia ante mis ojos». 1 Samuel 16:22. ¡Qué poderosa declaración! El joven pastor fue primero invitado a la tienda privada del rey, y luego ganó el corazón del rey. Ahora el rey le dice al padre de David: «Deja que tu hijo se quede, está haciendo un trabajo efectivo, lo tiene bajo control». Esto representa el poder de la música de David. Enigma 2. Los celos y la apertura para los espíritus malignos. Una de las cosas peligrosas del pecado es que, si continuamos aferrándonos a él y vivimos bajo su dominio, definitivamente abrirá la puerta para que el diablo y sus demonios tomen el control de nuestras vidas. Es por eso que Jesús a menudo decía que no deberíamos volver al pecado del que hemos sido liberados, ya que traerá más aflicción. Lamentablemente, esa ira se convirtió en intenciones maliciosas y acciones demoníacas. Cuando los hombres regresaban a casa después de que David matara al filisteo, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel para encontrarse con el rey Saúl con cánticos y danzas, con canciones alegres y con panderos y arpas. Mientras bailaban, cantaban: «Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000». A Saúl le disgustó mucho este estribillo. Le pareció que le atribuían solo miles, mientras que a David le atribuían 10,000. Puede obtener sino el reino. Y desde ese momento, Saúl mantuvo un ojo cercano en David. Al día siguiente, un espíritu maligno de parte de Dios vino poderosamente sobre Saúl. Estaba profetizando en su casa, mientras David tocaba el arpa como solía hacerlo. Saúl tenía una lanza en la mano y la lanzó, diciendo para sí mismo: «Voy a clavar a David en la pared». Pero David lo evitó 2 veces. Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con él, pero se había apartado de Saúl. Así que Saúl lo alejó y le dio el mando sobre 1000 hombres, y David lideró las tropas en sus campañas. 1 Samuel 18:6-13. La Biblia menciona que un espíritu maligno de parte de Dios vino sobre Saúl debido a la envidia y amargura que sentía hacia David. Enigma 3. El eficaz ministerio de la música. La música de David era poderosa. Revivía a Saúl. David tomaba la arpa y la tocaba con la mano, y Saúl se refrescaba. 1 Samuel 16:20-23. La versión Berkeley dice que aliviaba a Saúl. La palabra hebrea rabak significa ser ancho, dar espacio para dar alivio. La versión Moffat lo traduce como: David tocaba para Saúl hasta que Saúl respiraba libremente. Dios tenía un plan para este joven cuya música no solo llenaría el corazón de un rey deprimido abrumado por la oscuridad, sino que también algún día llenaría su palabra escrita. Así, David valientemente entró en ese lugar oscuro donde Saúl vivía con su primitivo instrumento de cuerda. Saúl estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Cuando David lo dejó, Saúl estaba aliviado. El espíritu maligno había desaparecido. Dios utilizó el don de la música para transportar a David a la cámara del rey, y el rey no solo encontró consuelo en su tormento,
sino que también encontró amor en su corazón por el joven pastor cuya música tocaba su alma. Hubo música mucho antes de que existiera el hombre o la voz de la humanidad en la tierra. ¿Sabías que según Job, las estrellas de la mañana cantaban juntas? Esto significa que la hueste angelical tenía voces y cantaban a Dios. Debe haber sido una especie de armonía. Además, cuando nos reunamos alrededor del trono en el futuro, nuestra mejor expresión será en canción. Cantaremos ante Él. Digno es el Cordero que fue sacrificado. Nuestras voces están frecuentemente involucradas en la lectura de las Escrituras, pero rara vez cantamos las Escrituras a nuestro Dios. Es fácil olvidar que todo esto es parte de la evolución de nuestra adoración a Dios. Aquellos llenos del Espíritu Santo cantan con alegría, y su canto llega al cielo, donde es apreciado por Dios, independientemente de cuán hermosa o lastimera sea tu voz. Canta lo suficientemente fuerte para ahogar los pensamientos derrotistas que normalmente compiten por tu atención. Sal de esa jaula de reticencia introspectiva. Canta, canta. No estás audicionando para el coro de la iglesia. Estás haciendo música para el Señor tu Dios con tu corazón. Si escuchas atentamente después de terminar, podrías oír a las huestes del cielo respondiendo con alegría. David proporcionó música suave para Saúl, quien tenía un corazón endurecido. Esa es la única música proporcionada por Cristo, el Salvador, y es donde todos debemos comenzar. Él dio su vida por nosotros, resucitó de entre los muertos, para darnos el deseo y el poder de vivir una vida positiva y plena. Él es nuestro pastor, y somos ovejas que necesitan su voz como música, algo que todos podemos celebrar y alegrarnos en Dios. El diablo siempre está interesado en aquellos a quienes puede aprovechar, y aferrarse a la envidia como hizo Saúl solo le dará la oportunidad de hacer precisamente eso. Y el Señor dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31, 32. Nunca es tarde para enderezarse, así que el momento de dejar de permitir que el enemigo tenga control y dominio sobre nosotros es ahora. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si permites que el diablo se aproveche de tus emociones, terminarás en un lugar muy oscuro, como lo hizo Saúl. Luego vino la palabra del Señor a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha apartado de mí, y no ha cumplido mis mandamientos. Samuel se enojó y clamó al Señor toda esa noche, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la arrogancia como la maldad de la idolatría. Por haber rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado como rey. 1 Samuel 15. El momento de eliminar las obras de las tinieblas de nuestras vidas es ahora, para que el Espíritu Santo, y no los demonios, establezca libremente sus caminos en nuestras vidas. Enigma 4. ¿Puede Dios usar espíritus malignos? En la Biblia se menciona que un espíritu maligno atormentaba a Saúl. Sin embargo, es importante señalar que este espíritu fue permitido por Dios para atormentar a Saúl. Esto demuestra que todo en este mundo está bajo el control de Dios. Se cree que este espíritu maligno fue enviado como parte del juicio de Dios sobre Saúl por su desobediencia. Saúl había desobedecido directamente a Dios en 2 ocasiones. 1 Samuel 13:14. Samuel le dijo a Saúl: has actuado neciamente, no has guardado el mandamiento del Señor tu Dios, que Él te dio. Porque ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero tu reino no durará. El Señor se ha buscado un hombre conforme a su corazón, y le ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, porque no has obedecido lo que el Señor te ordenó. Por lo tanto, Dios retiró su espíritu de Saúl y permitió que un espíritu maligno lo atormentara. En segundo lugar,
El espíritu maligno introdujo a David en la vida de Saúl, después de la unción de David como futuro rey de Israel. El lector podría preguntarse, ¿cómo un joven pastor se convertiría en rey? El 1 Samuel 16 revela el primer paso en este viaje. Es importante destacar que este espíritu maligno que atormentaba a Saúl era solo temporal. El versículo final señala que el espíritu maligno llegó en múltiples ocasiones para molestar a Saúl, pero también se apartó de él. Una pregunta relacionada es, ¿Dios envía espíritus malignos para atormentar a las personas hoy en día? Hay ejemplos de individuos en el Nuevo Testamento que fueron entregados a Satanás o a los demonios para castigo. Dios permitió que Ananías y Zafira fueran llenos del espíritu de Satanás, como una advertencia y ejemplo para la iglesia primitiva. Hechos 5:1-11. Ananías y su esposa Zafira vendieron una propiedad y de manera engañosa retuvieron parte del dinero, presentando solo una parte ante los apóstoles. Pedro les preguntó por qué habían permitido que Satanás llenara sus corazones para mentir al Espíritu Santo. Al ser confrontado, Ananías cayó muerto. Y más tarde, cuando su esposa Zafira repitió la mentira, también murió. Este evento provocó un gran temor y asombro en la iglesia y entre quienes oyeron hablar de ello. Además, en la iglesia de Corinto, un hombre estaba cometiendo incesto y adulterio, y Dios ordenó a los líderes que lo entregaran. Entregarlo a Satanás para destruir su naturaleza pecaminosa y salvar su alma. 1 Corintios 5:1-5. Se informa en todas partes que hay inmoralidad sexual entre ustedes, una clase de inmoralidad que incluso los gentiles incrédulos condenan. Alguien tiene una relación íntima con la esposa de su padre, y ustedes están orgullosos y arrogantes. Deberían haber llorado de vergüenza para que el hombre que hizo esta cosa vergonzosa sea excluido de su comunidad. Aunque estoy ausente físicamente, estoy presente en espíritu, y ya he juzgado a aquel que ha cometido este acto, como si estuviera presente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando se reúnen, estoy con ustedes en espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús. Deben entregar a este hombre a Satanás para la destrucción de su cuerpo, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dios permitió que un mensajero de Satanás atormentara a Pablo para evitar que se volviera orgulloso y dependiera de la gracia y el poder de Dios. 2 Corintios 12:7. Debido a la grandeza sobresaliente y la naturaleza extraordinaria de las revelaciones que recibí de Dios, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme y molestarme, para evitarme exaltarme. El Nuevo Testamento nos enseña que Dios puede usar la presencia de espíritus malignos para revelar su poder. Jesús demostró su poder sobre los demonios en varias ocasiones, y cada vez que los expulsaba, afirmaba la autoridad del Señor. En la historia de Jesús expulsando a los demonios que ingresaron en una manada de cerdos, se sugiere que posiblemente había hasta 2000 espíritus malignos presentes, y todos temían el poder de Cristo. Marcos 5:10-13. Comenzaron a rogarle repetidamente que no los echara de la región. Había allí un gran hato de cerdos pastando en el monte, y los demonios le rogaron diciendo, «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Jesús les dio permiso, y los espíritus inmundos salieron del hombre y entraron en los cerdos. La manada, que contaba con unos 2000 cerdos, se precipitó por el despeñadero al mar y se ahogaron uno tras otro en el mar. Si Dios permite que los espíritus malignos atormenten a las personas hoy en día, lo hace para nuestro bien último y su gloria. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios, quien se preocupa profundamente por nosotros, hace que todas las cosas trabajen juntas, como un plan para el bien de aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados según su plan y propósito. Al igual que en el caso de Job, Satanás y sus secuaces solo pueden hacer lo que Dios les permite hacer. Como creyentes, entendemos que nada sucede fuera de la voluntad soberana y perfecta de Dios.
Si sospechamos que estamos siendo atormentados por fuerzas demoníacas, nuestra primera respuesta debe ser examinarnos a nosotros mismos y arrepentirnos de cualquier pecado conocido. Luego, debemos buscar sabiduría para comprender lo que podemos aprender de la situación. Finalmente debemos someternos a lo que Dios ha permitido en nuestras vidas, confiando en que esto resultará en el fortalecimiento de nuestra fe y la glorificación de Dios. Los espíritus malignos no son rival para el poder de Dios, como lo ordena Efesios 6, 10, 12. En conclusión, fortalécete en el Señor, extrae tu fuerza de Él y empodérate a través de tu unión con Él y en el poder de su ilimitada fuerza. Ponte toda la armadura de Dios, porque sus preceptos son como la espléndida armadura de un soldado fuertemente armado, para que puedas estar en pie contra todas las artimañas, estrategias y engaños del diablo, ya que nuestra lucha no es contra carne y sangre, contendiendo solo con oponentes físicos, sino contra los gobernantes, contra las potestades, contra las fuerzas mundanas de esta oscuridad presente, contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares sobrenaturales celestiales. Puede haber una línea muy delgada entre la admiración y el resentimiento. En un momento, podríamos estar celebrando los logros y hazañas de alguien que apreciamos, y al siguiente, podríamos caer en un feroz odio por esa misma persona si nuestro corazón está contaminado, ensuciado o engañado. Será fácil para los espíritus malignos apoderarse y traer desastre, como lo hicieron con Saúl. Esta es la razón principal por la que debemos arrancar rápidamente cualquier rastro de amargura y envidia antes de que crezca en un árbol gigante, que sea demasiado difícil de derribar. Oremos, Padre Celestial, en tu amabilidad y sabiduría infinita, venimos ante ti, hoy buscando tu gracia y misericordia en medio de las pruebas y tribulaciones. Nos reunimos como tus hijos, corazones unidos en fe y esperanza, para orar por todos aquellos que sufren el tormento de espíritus malignos, como lo hizo Saúl una vez. Señor, eres nuestro refugio y fortaleza, siempre presente en la dificultad. Reconocemos que en este mundo enfrentaremos muchos desafíos y confrontaremos fuerzas que buscan hacernos daño, pero también nos aferramos a tu promesa de que estás con nosotros, que nunca nos abandonarás. En la historia de Saúl, vemos una vida oscurecida por la oscuridad, un alma atrapada por el tormento de espíritus malignos. Levantamos a aquellos que, como Saúl, están luchando bajo cargas tan pesadas, que sientan tu presencia, oh Dios, rodeándolos, ofreciéndoles la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh Dios nuestro protector, pedimos que tu escudo esté sobre todos los afligidos, que tu luz atraviese la oscuridad que trata de envolverlos. Concédeles la fuerza para resistir las pruebas, el coraje para enfrentar sus miedos y la fe para seguir confiando en tu amor infalible. Oramos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo para guiar y consolar a aquellos en necesidad, como David que tocaba su arpa para calmar a Saúl. Que tus siervos hoy encuentren formas de llevar paz y curación a quienes sufren. Inspíranos a ser instrumentos de tu amor, ofreciendo palabras de esperanza y actos de amabilidad que reflejen tu compasión. Dios Todopoderoso, oramos por liberación de estas fuerzas malignas, al igual que liberaste a Daniel de la guarida de los leones y a Pedro de la prisión. Confiamos en tu poder para dar libertad a aquellos oprimidos por espíritus malignos. Rompe las cadenas que los atan, disipa las sombras con tu luz radiante y restaura sus espíritus a la salud y plenitud. En tu misericordia, Señor, sana no solo las heridas físicas y emocionales, sino también las cicatrices espirituales. En conclusión, espero que la historia de hoy haya sido inspiradora y enriquecedora para todos ustedes. El relato de Saúl y David nos brinda valiosas lecciones sobre la importancia de mantener corazones puros, libres de envidia y resentimiento. La historia destaca cómo el poder de la música, la búsqueda de la santidad y la confianza en Dios pueden brindar alivio incluso en los momentos más oscuros. Ahora,
Los invito a compartir en los comentarios lo que han aprendido de esta narrativa bíblica. Sus reflexiones pueden inspirar y enriquecer la experiencia de otros espectadores. No olviden dejar su like si disfrutaron del mensaje y, por supuesto, si aún no están suscritos al canal, suscríbanse para no perderse los próximos contenidos. Vamos a construir una comunidad de aprendizaje y crecimiento juntos. Agradezco la participación de todos y nos vemos en el próximo video. Que tengan paz.